Una de las tecnologías que están ayudando bastante a los administradores de sistemas para administrar sus recursos y ofrecer mejores servicios viene siendo la virtualización, algo que también nosotros estaremos aprovechando en nuestra materia de sistemas operativos para poder estar probando distintos sistemas operativos de red, ¿sí? Pero ¿qué viene siendo la virtualización? Vamos a ver al respecto. La virtualización significa instalar un sistema operativo dentro de otro. Esto pues se realiza mediante una especie de máquina virtual, la cual toma parte de las características o de los recursos que tiene una computadora, tales como tiempo de proceso, memoria RAM, inclusive los dispositivos, para poder simular un entorno que pueda estar alojando otro sistema operativo, de manera tal que podamos tener un sistema operativo ejecutándose dentro de otro sistema operativo, como si fuera un programa más. Pero en realidad pues el programa pues viene siendo el software de virtualización que permite alojar ese sistema operativo huésped, más que nada invitado, ¿sí? De esta manera se puede, por ejemplo, manejar en una sola computadora más de un sistema operativo a la vez. El ejemplo típico sería tu computadora ejecutando Windows y dentro de ese Windows, en un programa de virtualización, estar ejecutando cualquier distribución de GNU Linux. Ok, pues bien, la virtualización se trata de una aplicación muy útil para que los usuarios de Linux, por ejemplo, puedan acceder a programas que o bien solo funcionan para Windows o su rendimiento supera a sus respectivas alternativas de código libre, ¿sí? Por ejemplo, puede suceder que tú estás ejecutando Linux y requieres utilizar alguna aplicación que solamente funciona bajo Windows. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Buscas las alternativas que hay para ese software en software libre y las que hay realmente no te convencen o dejan mucho que desear. Entonces, lo mejor pues es ejecutar la aplicación de Windows, ¿sí? Aunque hay ciertos programas que permiten ejecutar aplicaciones de Windows sobre Linux, lo cierto es que no todas funcionan al 100%. Un caso en particular que recuerdo yo viene siendo Microsoft Office. La suite ofimática de Microsoft sí puede instalarse y ejecutarse en Linux gracias a un programa que también hace una especie de virtualización de las APIs de Windows que se llama Wine. Y tú puedes instalar y ejecutar Office y trabaja muchísimo más rápido bajo Linux que bajo Office. Pero sin embargo, ciertas cosas de la aplicación truenan. ¿Por qué? Porque la compatibilidad no es al 100% y una de ellas viene siendo en Word tratar de utilizar lo que viene siendo las referencias bibliográficas. Si tú tratas de hacer un documento en donde utilices citas y referencias bibliográficas, Word va a tronar. ¿Por qué? Porque para hacer las citas y referencias bibliográficas necesita estar utilizando una base de datos. Y al momento de tratar de manipular esa base de datos, el Word bajo Linux va a tronar. Lo único que te quedará va a ser instalar un software de virtualización dentro de Linux, que podría ser el mismísimo VirtualBox, y adentro de ese VirtualBox estar ejecutando un Windows y en ese Windows instalar Office. De esa manera podrías estar utilizando Office a su completa uso, incluido el Word con referencias bibliográficas, sin mayor problema. También la virtualización es utilizada, por ejemplo, por aquellos que proveen los servicios de hosting para páginas web. Todos esos administradores de servidores están haciendo un uso interesante de lo que viene siendo la virtualización. Ahora bien, hay diferentes tipos de virtualización.
las dos categorías principales son virtualización de plataforma, que precisamente consiste en simular una máquina real con todos sus componentes, ¿sí? Para que en ella se aloje un sistema operativo, ¿sí? Para eso estamos utilizando nosotros un software que funciona bajo nuestro propio sistema operativo, y ese es el que simula un entorno en el cual podemos instalar otro sistema operativo que va a estar tomando parte de los recursos del procesador, de la memoria, va a poder hacer uso compartido de dispositivos como viene siendo nuestro disco duro, las USBs, o inclusive va a poder estar compartiendo la tarjeta de red para comunicarse al internet, ¿sí? Todo eso de manera virtualizada, por medio de emulaciones, virtualizaciones. El otro tipo de virtualización que existe es la virtualización de recursos. En esa ocasión consiste en agrupar varios dispositivos para que sean vistos como uno solo, ¿sí? Esto pasa por lo regular con la virtualización que se hace en ocasiones de bases de datos distribuidas o de aquellos servicios que proveen, por ejemplo, almacenamiento en la nube, o aquellos servicios que proveen un servidor de videojuegos, ¿sí? Por ejemplo, Facebook o Google tienen una gran cantidad de servidores en su data center, y tú cuando ejecutas alguno de sus servicios, ya sea el Gmail, el Facebook, el Google Drive, o inclusive, ¿por qué no? Lo mismo pasa con el Netflix o cualquier otro servicio en la nube, o aquel videojuego al cual te conectas para jugar en red. Pues no importa en qué servidor te encuentras, los servidores de ese proveedor de servicios están entrelazados y tienen una serie de virtualización para que parezca que todos esos servidores trabajan como si fuera uno solo. Entonces, ese es el segundo tipo de virtualización que existe, que viene siendo la virtualización de recursos, ¿sí? Ahora bien, del primer tipo de virtualización, de la virtualización en plataforma, contamos con las siguientes variantes, que son 6: emulación o simulación, virtualización nativa o virtualización completa, paravirtualización, virtualización a nivel de sistema operativo, virtualización de aplicaciones y virtualización a nivel de kernel. Vamos a ver algunos ejemplos que hay en cada uno de ellos. Por ejemplo, la emulación o simulación. En ella pues estamos emulando un hardware completo. Es un software que de alguna manera puede ejecutar cierto software de un hardware, como podría ser una consola de videojuegos, y tú le cargas el disco o el ROM de ese videojuego, que podría haber sido para Nintendo, para Atari, para Nintendo 64, para PlayStation, del que sea, y tu computadora va a ser capaz de ejecutarlo gracias a que tiene un software de emulación. Esto es lo que pasa con el conocido MAME. MAME es un emulador de Arcadias muy popular, porque en él podemos ejecutar ROMs de videojuegos de todo tipo de consolas conocidas, ¿sí? Entonces, ese es un software de virtualización que se basa en emulación o simulación. Por otro lado, tenemos la virtualización nativa o virtualización completa, la cual lo hacen cierto tipo de software que simula el hardware necesario para correr sistemas operativos sin la más mínima modificación. Algunos de los software más famosos que hacen esto es el VMware Workstation. Por otro lado, también tenemos la paravirtualización. Esto es una máquina virtual que no necesariamente simula un hardware, pero sí ofrece una capa de software que permite hacer una especie de conversión o traducción de las APIs que son utilizadas por cierto tipo de software de plataforma. De esa manera, puede ser utilizado por programas y sistemas operativos albergados.
Ejemplos de eso, pues tenemos por ejemplo el VMware Server ESX, el Zen Server o inclusive el Hyper-V de virtualización que utiliza Windows. Por otro lado, tenemos la virtualización a nivel de sistema operativo. Este se nos va a hacer familiar porque es el que virtualiza un servidor físico a nivel de sistema operativo. Este es el que permite precisamente que nosotros podamos estar alojando en un sistema operativo mediante un software o aplicación otro sistema operativo, ¿sí? Y podamos estarle compartiendo del sistema anfitrión al sistema invitado, pues los recursos que tiene el sistema operativo anfitrión. Casos de estos son precisamente el VirtualBox e inclusive Parallels, que lo encontramos mucho para la virtualización de las Mac. El siguiente caso es la virtualización de aplicaciones. Este consiste en correr una aplicación sobre una máquina virtual usando recursos reales. Este es el caso de la máquina virtual de Java. Java fue un lenguaje de programación diseñado con la intención de ser multiplataforma. Nosotros programábamos con él en el código de Java, y para cada tipo de plataforma, para cada tipo de sistema operativo, se había creado una máquina virtual exprofeso particular que era capaz de interpretar el código el código de programación que nosotros hacíamos. De esa manera, el programa de Java que yo haga para Windows, igual va a funcionar para Mac, va a funcionar para Linux, para Windows o para cualquier otro tipo de plataforma, ya sea de dispositivos móviles o de otro tipo. Y finalmente tenemos la virtualización a nivel de kernel, ¿sí? Este tipo de soporte pues sí requiere soporte de hardware para poder ser ejecutado mediante virtualización, lo cual implica pues precisamente que parte de ello tiene que ser ejecutando funciones que son intrínsecas de los procesadores. Por eso es que en ocasiones para utilizar esto pues tenemos que hacer una configuración del BIOS de nuestro equipo para poder aprovechar ciertas propiedades que tienen ciertos procesadores, los más conocidos, el Intel y el AMD, ¿sí? Entonces, esto inclusive pues se encuentra ya empotrado de alguna manera o incluido en los kernels de algunos sistemas operativos como viene siendo el del Linux, ¿sí? Así que de esa manera algunas virtualizaciones como es la de KVM pues puede ser ejecutada ya inclusive porque ya viene incorporada en el kernel de Linux, ¿sí? Entonces tenemos nuestros 6 diferentes tipos de virtualización, no las perdamos de vista. Aquí las tenemos más gráficamente con algunos ejemplos del software que se puede ejecutar para cada uno de estos tipos de virtualización. Finalmente, ventajas y desventajas de este tipo de virtualización. Dentro de las ventajas nos encontramos que simultáneamente los usuarios pues podemos trabajar con distintos entornos y de manera independiente. Yo puedo estar ejecutando aplicaciones en mi plataforma de Windows y simultáneamente en esa virtualización que tengo puedo estar ejecutando otro software en lo que viene siendo Linux u otro sistema operativo. Otra de las estrategias que también son muy utilizadas y que nos dan ventaja es que la virtualización nos permite trabajar de una manera muchísimo más segura. Si en determinado momento una aplicación se truena, pues solamente se detiene esa máquina virtual y se puede ejecutar nuevamente, ¿sí? Sin que nada más haya pasado. En ocasiones sin que se haya perdido información, sin que se dañe una configuración inicial, ¿sí? Entonces esa es otra de las ventajas que nos da la virtualización, ¿sí? Otra pues es que también realiza y que tiene mucho que ver con esta anterior, es que eso nos facilita mucho el hacer copias de seguridad y el poder recuperar no solamente nuestros datos,
sino nuestras plataformas. Porque como les digo, si en determinado momento truena, pues tronó esa máquina virtual, pero la máquina virtual inicial se mantiene íntegra, ¿sí? Otra es que permite optimizar los recursos. En ocasiones, un solo sistema operativo con solo ciertas aplicaciones ejecutándose en él, pues van a desperdiciar ciertos recursos que tengamos en nuestro equipo. Pero si nosotros tenemos virtualizados varios sistemas operativos o varias plataformas en un mismo servidor, pues podemos estar haciendo un mejor uso de los recursos del equipo con el cual contamos. Y adicionalmente a ello, pues esto evita una menor dependencia del hardware. ¿Por qué? Porque si nosotros a lo mejor anteriormente teníamos puro equipo Mac, pero el crecimiento de nuestra empresa nos está diciendo que ya no conviene adquirir equipo Mac porque es muy caro, podremos seguir nosotros ejecutando nuestras aplicaciones que teníamos para Mac utilizando virtualización, y lo podemos utilizar bajo Windows o bajo Linux utilizando el software de virtualización de Mac adecuado, ¿sí? En otras palabras, pues ahí podemos ver las grandes ventajas que nos da la virtualización, porque nos ahorran muchos costes, nos ahorran a tener una mayor disponibilidad de nuestros servicios, optimiza el uso y el control de los recursos e inclusive mejora la seguridad. Claro, todo en este mundo también cuenta con sus desventajas. ¿Cuáles problemas puede haber? Pues que también tenemos que tener una administración de licencias muy eficiente, porque de todas maneras, aunque tengamos software o sistemas operativos en ambientes virtualizados, eso no nos escuda de que tenemos que tener en regla las licencias de cada uno de los software que estemos nosotros empleando y ejecutando. Y por otro lado, también una desventaja puede estar en la utilización de recursos, ¿sí? Porque los software estos de virtualización, como van a albergar, son hardware y también sistemas operativos que van a estar albergando otros sistemas operativos y que pueden ser varios ejecutándose simultáneamente, pues van a implicar que no lo podemos estar ejecutando en un equipo de bajas prestaciones. Al contrario, vamos a requerir equipos con buena potencia de procesadores, suficiente capacidad de almacenamiento, una buena cantidad de memoria, así que sí va a requerir unos requerimientos, valga la redundancia, muy exigentes en cuanto a hardware, ¿sí? Para tener un óptimo rendimiento. Y finalmente, la última desventaja que se maneja es de que existe una dependencia del sistema operativo anfitrión y del sistema de virtualización elegido. Pues efectivamente, tendremos que elegir un sistema operativo anfitrión que realmente nos solucione los problemas y un software de virtualización que efectivamente nos vaya a dar más soluciones que problemas, ¿sí? Entonces, mucho de lo que logremos va a depender del equipo y del software anfitrión de esa virtualización. Entonces, pues esto lo que tiene que ver precisamente con las características de la virtualización, de las cuales estaremos ahondando más durante nuestras prácticas. Algunos ejemplos que podemos ver de los programas para virtualizar los sistemas operativos, aquí los tenemos, como son precisamente el Hyper-V de Windows, el Xen, el Virtual PC que se encuentra en los sistemas de escritorio de Windows, Parallels, que es muy utilizado dentro de Mac, entre otros, ¿sí? Y pues dentro de esos programas de virtualización, como dijimos, pues tenemos el VMware, tenemos el SIBMX, tenemos el Parallels, tenemos el Virtual PC y finalmente Xen y VirtualBox, que será el software que nosotros estaremos utilizando para virtualización, aprovechando de que es bastante amigable y que es de código abierto. Con él estaremos realizando nuestras prácticas.